Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que en la semana de hoy va a estar dedicado específicamente a la figura de Jorge Enrique Martí, una figura central de las letras entrerrianas, y está conmigo Hugo Luna. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Juan, buenas noches. Del área de comunicación y con quien hemos estado en la casa, nos ha recibido allí con su esposa Marta, Jorge Enrique, en la ciudad de Colón. Y hemos tenido una oportunidad realmente muy interesante de poder compartir historias y un encuentro que nos ha llevado por su vida y su obra. Sí, bueno, como siempre decimos, uno de los privilegios que tenemos por nuestro trabajo, por nuestra tarea en el área de comunicación, en la Secretaría de Extensión de la universidad a la que pertenecemos, y en este caso eligiendo para el recupero de la memoria, aunque por supuesto su obra ya lo ha hecho, a la figura de Martí. Sí. Seguro. Y bueno, empezamos hablando sobre sus primeros años de vida, podemos decir. Él nació en Rosario, pero desde muy chiquitito con la familia se trasladó a trabajar al pueblo Liebig, allí en departamento Colón. Y bueno, nos hablaba justamente sobre eso, y después cuando él ingresó a la Frater, la Fraternidad, esa asociación educacionista en Concepción del Uruguay que albergaba chicos de todas las provincias para que pudieran ir allí a estudiar a ese centro tan importante cultural y educacional para nuestra provincia. Sí, Martí tiene un modo singular de referirse a la Frater y por supuesto también un corazón aparte que late junto con esa institución tan fundacional, digamos, de nuestra cultura. Y yo los invito a que lo escuchemos a Martí porque en esta entrevista se abre de una manera generosa, se prodiga, como solo él puede hacerle, con ese modo tan simple, tan sencillo y a la vez tan profundo, con esa tensión tan especial que tiene para decir las cosas. Perfecto, vamos a escucharlo entonces. Nosotros vinimos, mi papá trabajaba en Swift, en Rosario, y había conseguido un nuevo trabajo en Liebig. Mi padre, que entre otras cosas fue un fanático de las radios, que él las armaba, que se hacía cualquier cosa con la radio y con la fotografía, que fue el otro métier, digamos. Como no había casa ni en Liebig ni en Colón tampoco se conseguía una casa para alquilar. De manera tal que pasamos varios meses en el hotel, que entonces era ya el Hotel Plaza acá en Colón, y yo me hice amigo del Ibirapitá, que está justo en Avenida Urquiza y Costanera, que es donde vivimos durante un par de años. Digo esto porque yo lo amé mucho a ese árbol y creo que fue mi primer amigo en Entre Ríos, porque yo he tenido una circunstancia muy especial. ¿Cuál fue? A, soy hijo único. B, nunca tuvimos un solo pariente en Entre Ríos. O sea que yo me crié sin tíos, sin abuelos, sin, qué sé yo, primos, solito. Y tal vez por eso también la presencia tan fuerte del paisaje, ¿no? Y ese modo de abrevar en el paisaje. Seguramente porque lo he compartido con todos mis compañeritos, digamos, de la escuela primaria. Pero la aparición del hermano del fraternal, ocurrió en la fraternidad, ¿no? La fraternidad para mí ha sido una advertidora de una serie de pedazos del alma, digamos. Y para mí están muy bien dichos por Calveira en ese libro que es su primer libro, Ha nacido un hombre. O sea, en el momento que uno considera que allí, en ese sitio, compartido con 180 muchachos, que más o menos éramos entonces, de donde alguna vez yo la llamé a la Frater la casa de las tonadas, porque
escuchaba las tonadas de los misioneros, de los chaqueños, de los correntinos, de los formoseños, de los rosarinos, de todo el país estaba allí, ¿no es cierto? Y significó muchísimo todo eso en la arquitectura que uno fue formando en Concepción del Uruguay, ¿no? Profesor, ¿cómo fueron sus primeras relaciones, sus vínculos iniciales que lo despertaron al interés del hecho poético, de la poesía concretamente? Y desde luego, y de algún modo también pegado a lo que siempre a usted ha suscrito, que es el sencillismo, ese modo de concebir el poema. Bueno, hay 2 o 3 elementos que yo creo que son importantes, ¿no es cierto? Uno, la escuela primaria en mi pueblo, que fue muy, muy buena. Tuve muy buenas maestras, algunas realmente inolvidables, más allá del afecto, de lo anecdótico, de lo íntimo. Y sucedió en un pueblo de trabajadores en el cual existía una biblioteca que todavía sigue siendo extraordinaria, sobre todo en un pueblo de trabajadores, en la cual no solo estaba en la sección estricta de la biblioteca en sí, de los libros, sino un salón grande de lecturas. También estaban todos los diarios argentinos, varios uruguayos, revistas, los diarios locales, para que los trabajadores pudieran acceder a ese conocimiento, habida cuenta que no teníamos ni radio, ni televisión, no había esos elementos. Seguro. Lo único que había eran las radios sanduceras que ya estaban en aquel tiempo. Después lo de Buenos Aires llegaba aquí con muy buenos aparatos de radio y eran muy pocas. Ya que había La Nación, que siempre se leyó en mi casa, venía por el barco. Fíjate que el barco de Buenos Aires-Colón salía aproximadamente a las 9 de la noche, 8:30, 9, que llegaba al otro día. De ahí iba el correo de Colón y al otro día iba a Lievi y ahí lo repartía el cartero, ya con 2 días después. Y ahí te enteraba mucho de las noticias, ¿no es cierto?, del país. O sea que en ese ambiente de escuela, de biblioteca, de mi madre, que era una gran lectora, sobre todo de novelas, de mi padre, que era un fanático, como dije antes, entre otras cosas, de las radios, yo me fui nutriendo. Y nos hablaba entonces Jorge Enrique Martí sobre sus primeros acercamientos a la literatura y que fueron el inicio de una larga trayectoria que hoy sigue transitando con una dedicación especial a la poesía, que ¿cómo la podríamos definir o cómo la podríamos enmarcar? Claro, Martí se inscribe desde sus inicios y siempre estuvo en esa estética, digamos, del sencillismo, con el mayor referente de esto a nivel nacional, que es Baldomero Fernández Moreno. Y si me permitís una especie de pequeña definición sobre el sencillismo, precaria por cierto, sería una mirada sobre lo cotidiano, expresado con un lenguaje simple, digamos, no académico ni florido. Esto sería, digamos, a grandes trazos lo que podríamos decir del sencillismo. Martí lo ejerce con una maestría, porque bueno, visto así parece muy simple hacer las cosas simples, pero en literatura sabemos que no es así. Claro. Y hay una cuestión fundamental que aparece ahí, que es la cuestión del paisaje, ¿no? Y que de qué manera podemos decir él lo incorpora, él trabaja el paisaje. Claro, viste que Martí late con el paisaje, digamos. Cuando le preguntamos a propósito de esto, nos da una respuesta maravillosa porque recuerda en los años 40, sobre fines de los años 40, cuando lo trajera Juan L. Ortiz. Pero si te parece, lo escuchamos. A ver qué nos decía. En 1948 y 49, yo lo traje a Colón a Juan L. Ortiz. Juan L., con el cual yo he aprendido mucho también, tenía una vocecita muy apagada y dio una charla en el salón de actos de la Escuela Paso con, te imaginás, los medios de propagación que había entonces, ¿no? Pero te quiero contestar con el tema, el paisaje en la poesía entrerriana.
Ese fue el tema que desarrolló Juan L. Ortiz en Colón en 1949, en la Escuela Paso, ¿sí? O sea que hay una vinculación entre los autores importantes nuestros, porque en casi todos ellos está el paisaje, ¿no es cierto? Y si empezás a recorrerlo a los que tienen más valor, qué sé yo, en cualquiera de los que tomés, ¿no es cierto? Incluyendo las últimas cosas de Alfaro, las últimas cosas de Miguel Ángel Federic, junto a Ricardo Rojas y Fernández Moreno, que inician la cosa, están también Juan Carlos Luna y Valentín Alarcón. O sea, dos poetas populares que vos podrías decirlo, no son de la élite, pero tienen que estar acá a la par, porque son tan legítimos como los otros. Son cantores de nuestro pueblo, que lo han hecho, qué sé yo, en algunos casos con envidiable, por lo menos para mí, envidiable talento literario, ¿no? Y lo escuchábamos a Jorge Enrique Martí entonces hablando de algunos colegas y amigos que él ha ido cosechando, ¿no?, a lo largo de esa trayectoria. Sí, cuando le preguntamos, si te acordás y le preguntamos, yo le pregunté así un poco impertinentemente sobre una especie de listado, digamos, de poetas, y él inmediatamente nos trajo a la memoria su trabajo Poetas, precisamente, donde refiere parte de su recorte, digamos, y de sus filiaciones y también de sus afectos, ¿no es cierto? Tenemos que recordar que él se reconoce como un seguidor de Ricardo Rojas y es el primero que está señalado aquí en el índice de poetas. Pero tenemos nombres ineludibles de la poesía nuestra, como son Pedroni, Ortiz, Villafañe, bueno, Howard, Mastronardi. Es decir, es un libro para tener, para consultar, para leer y para que te acompañe. No falta tampoco Beirabé, hay que decirlo, digo, porque por ahí Beirabé aparece como un esteta casi encontrado con lo que propone Martí. Este es un libro de Duner del 2004 y bueno, de aquí un poco tomó la respuesta don Enrique. ¿Si te parece? Perfecto. Vamos a escuchar entonces qué nos decía sobre estos poetas y sobre algunas de esas anécdotas, de esas historias que él ha tenido tan cercanas y que compartía con nosotros así en su casa en Colón. Vamos a verlo. Capaz que lo pongo en un aprieto porque uno siempre quedan afuera los que más quiere a veces. Pero nos quiere dejar así una especie de listado de algunos poetas o escritores que le parezcan a usted o recuerden como fundamentales para... como guía, como desde el deseo, digo, ¿no? Más allá de la enseñanza, de los Yo tengo aspectos. un pequeño libro que justo editó la universidad que se llama Poetas. Y allí están, curiosamente, prácticamente todos yo los he conocido y he aprendido mucho con todos ellos. Tuve la suerte de vivir en Buenos Aires muy joven y muy lleno de inquietudes que me llevaban, por ejemplo, todos los días o casi todos los días a meterme en la Biblioteca Nacional y al lado, que estaba entonces también en Calle México, la Casa del Escritor, o sea, el sitio donde se reunían los socios de la Sociedad Argentina de Escritores. Y ahí estaban todos. Y era un tiempo en que, qué sé yo, era fácil conversar con ellos, ¿no es cierto? Qué sé yo, hay un porcentaje muy grande de escritores entrerrianos que han sido mis amigos, pero otros que han sido guías, ¿cierto? Y entre ellos me quiero mencionar muy especialmente a Fernández Moreno, a quien también conocí, y por ahí lo pinto dando vueltas juntos por la Plaza de Flores, que era por aquellos años su hábitat, el barrio suyo, o con Pedroni. Pedroni es otro de los poetas que yo quiero entrañablemente, y en ambos está la sencillez, ¿no es cierto? O sea que, qué sé yo, y he estado reunido con toda la gente. Le di el brazo a Borges para que subiera la escalinata de la Frater cuando lo llevamos allá por 1953 a Concepción del Uruguay. La vez que podía, me corrí hasta Gualeguaychú a conversar con don Luis Dueño Jurado, que era una manera de estar aprendiendo. O sea, esa tendencia del hombre joven que quiere aprender en el sabio, en lo que era don Luis, era
Era fabuloso lo que se aprendía con Don Luis Dueño, ¿no? Canta, Argentina celeste y blanca, la boca libre, la copla franca, con las caricias de la guitarra. A la huesa, sigue la historia de Uruguay y Argentina hacia la gloria. Queremos valientes que como olvidas, hermanos tus bravos, muchos Urquiza. Y lo que estábamos escuchando es un fragmento de la cantata En Unión y Libertad, que fue un trabajo en conjunto entre Jorge Enrique y su hijo Polo Martí, allí por el año 2010, presentado por la Universidad Nacional de Entre Ríos, y que rinde homenaje a la figura de Justo José de Urquiza, una figura que él reivindica muy a menudo a través de su literatura y bueno, de su pensamiento. Y nos demuestra también un poco diferentes actividades y que también lo ligan a nuestra universidad, a la Universidad Nacional de Entre Ríos. Claro, es una pena que no tengamos aquí en el piso a la profesora Bettina Escoto, que estuvo muy cerca de Martí en sus inicios y en el área de extensión, y fue uno de las piedras fundamentales para lo que luego fue nuestra editorial, digamos, nuestra imprenta. Bueno, en esta área desarrolló una actividad muy intensa Martí, y luego también recordemos que fue secretario del rector en una de las administraciones de nuestra institución. Así que muy ligado a la Universidad Nacional de Entre Ríos y a otras actividades también que tienen que ver con las letras y a otra manera de entender la realidad. En este caso, el Martí periodista. Él tuvo un protagonismo muy intenso en la actividad periodística y es interesante cómo lo plantea en relación a lo que es su labor literaria, ¿no? Digamos, por un lado el ejercicio de la literatura y de la poesía como disciplina que él elige, digamos, como campo expresivo, y luego el periodismo, ¿no? En eso queda claro y señala claramente Martí cuáles son sus lugares y cuáles son sus caminos de trabajo en el lenguaje. Sí, y eso me parece que es válido rescatarlo porque siempre pasa por ahí que lo artístico muchas veces se mezcla con lo ideológico, con la cuestión del momento, lo político del momento, y a veces es difícil diferenciar. Y yo creo que él hace una línea bien dividida, bien digamos, tajante, bien sí. divisoria, ¿no? Así que bueno, muy interesante ver cómo te contaba entonces de sus experiencias como periodista cuando le preguntaste por eso. Vamos a verlo. Yo fui simultáneamente periodista y lo que tenía que decir sobre esos temas los hice como periodista, pero entendí que la poesía era para todo, que la podía leer alguien que coincidiera conmigo políticamente, pero también alguien que no coincidiera políticamente conmigo, porque estaba leyendo, volviendo a tu pregunta inicial, cosas de nuestro paisaje, de nuestra gente, de nuestro entorno, digamos, que era común. Yo lo manté, o sea que yo no estuve nunca en la canción de protesta, pero sí estuve como periodista, ¿no es cierto? Inclusive me clausuraron 2 veces el periódico. En el año 50 me clausuraron El Orden, que yo dirigía acá. Después me tiraron a la calle La Juventud en Uruguay cuando yo escribía en La Juventud de Uruguay. O sea que conozco bien lo que han sido los atropellos a la libertad de prensa, ¿no es cierto? Pero yo ahí anduve y escribí en Uruguay muchas cosas. Tuve en Uruguay la revista dominical del diario Suceso, que cada vez que la vuelvo a leer, ahí estábamos con Miguel Speroni, que hoy charlábamos, ¿no es cierto? Comenzando con las primeras versiones del offset, que era qué sé yo, un esfuerzo extraordinario hacerlo pegando letritas y palabritas, qué sé yo. Pero yo todo eso lo he vivido, por eso te digo que las cuentas vienen de lejos y yo nunca renuncié a esa tarea periodística, ¿no? Nunca la renuncié. Esos primeros artículos que yo escribí en La Nación sobre el Palmar
están firmados con mi seudónimo, que entonces era Javier U. Paz, U. Paz. Pues yo tenía cierta, qué sé yo, cierto pudor, cierto temor, qué sé yo, que mirá ese que está de poeta, que sé yo, bueno. Y U, porque yo decía, no vaya a ser que aparezca un Javier Paz y me arme lío. Entonces busqué algún otro nombre que empiece con U. Y no hay mucho con U, que yo soy Javier U. Paz. Y con Panambí, fue ahí yo me dejé el seudónimo, y Panambí dice Jorge Enrique Martí, y abajo, entre paréntesis, Javier U. Paz. Ahí lo dejé. Y hay indudablemente un aprendizaje, ¿no es cierto? En ese librito que anda haciéndose, con el probable título de Gurizada, o sea que está pensado para los gurises escolares, hay un poema largo, que son todos en copla, te va delineando todo un programa en el cual entra la historia, la geografía, la literatura. ¿Con qué? Con la elección del rey de los pájaros. Pero la idea central de allí es que se conozcan los nombres de los pájaros. Yo tengo, creo que 130 y pico de coplas para 130 y pico de pájaros, que son los realmente nativos nuestros. Eso tiene mucho que ver con la cosa más linda que yo recibí de Ricardo Rojas, una cosa que revela a un gran maestro. Ya está preparado. Ahora vuelva a Entre Ríos, donde tiene que cumplir su tarea. Yo nunca más salí de Entre Ríos. Salió, que esperó esporádicamente, no, pero no salí de Entre Ríos nunca más. Y he hecho toda mi obra o mi tarea en Entre Ríos. Yo no sé en qué pueblo de Entre Ríos yo no he ido a dar una charla o a decir algunos versos. Inclusive por ahí salimos con Aníbal de gira, estuvimos 10 días dando versos y canciones por todos los pueblos del norte de Entre Ríos. Ya qué sé yo. Yo digo, yo cumplí. Y estamos llegando al final de este programa Propuestas dedicado a la figura de Jorge Enrique Martí. Si quieren seguir escuchando más de sus poemas, pueden hacerlo en la audioteca del Suplemento Cultural, que es editado por Hugo Luna. Y hablando entonces con Jorge Enrique Martí sobre su desarrollo, sobre su vida, hicimos un recorrido bastante extenso y sobre todo me pareció muy interesante saber que él está escribiendo, que él sigue desarrollando. Y de los modos en que escribe. Yo creo que lo cansamos un poco, pero bueno, pero pudimos ver en la mesa los originales del trabajo, ¿no? Las montañas de papeles, porque hay que decirlo, escribe a mano. Y claro, bueno, la vieja usanza, ¿no? Siempre pensando desde un lugar docente y en este caso trabajando con los pájaros de nuestra región. Bien, así que bueno, pudimos hablar desde sus inicios hasta su actualidad y bueno, nos vamos a despedir entonces, Hugo. Vamos con él, ¿no? Con su voz, con su poesía, con su calidez, con su sensibilidad. Y sí, te agradezco la invitación porque una cosa es verlo y otra cosa es escucharlo. Y así que van a poder hacer las dos cosas, esas experiencias que parecen tan simples pero que son tan interesantes y tan intensas. Muy bien, muchas gracias, Hugo, y con esto nos despedimos entonces para Propuestas de hoy con la voz de Jorge Enrique Martí. Así voy a hacer con esto que se titularía Río Cantor. Uruguay, río cantor, coplero de madrugada y artesano del paisaje en el espejo del agua, de azul lunado en la noche, de azul rosado en el alba, a la siesta de azul oro y a la tarde de azul malva. Como un amigo fluvial, desde niño me acompañas con tu correntada en flor por las riberas del alma y vas pintado en mis ojos
a donde quiera que vaya. Uruguay, mi viejo río, yo no soy el que te canta, eres tú quien acaricias las cuerdas de mi guitarra y con silbos de zorzales y gorjeos de calandrias escribes todos mis versos en el cielo de tus aguas, azul lunado en la noche y azul rosado en el alba.